Hernán Poveda, sea bienvenido, como siempre un placer saludarlo, buenos días. Gracias, Pocho, buenos días, Rodrigo, Esteban, es un gusto conocerlos a ustedes. Igualmente. Y es un gusto también volver a este set de la Radio Centro para poder conversar con ustedes sobre los problemas que nos están afectando y preocupando al país ahora. El principal problema hoy del país, aparte de la delincuencia, es el tema de la crisis energética, la crisis de falta de energía eléctrica. ¿En cuánto afecta eso al sector petrolero? ¿Ha disminuido también la producción de petróleo, tanto de extracción como de refinamiento, por este problema o no? No ha disminuido la producción por esta causa. Quizá la producción tiene una fluctuación por otro tipo de problemas propios de la producción en los campos petroleros. Pero esta crisis energética tiene su impacto fuerte en el sector petrolero, toda vez de que, sobre todo las plantas industriales, incluso algunos campos petroleros, están conectados al sistema nacional, interconectado, perdón la redundancia, del sistema eléctrico ecuatoriano. Entonces, por ejemplo, la refinería Esmeraldas es un usuario del sistema nacional interconectado, la refinería de La Libertad igual. Estos apagones entonces obligan a que las refinerías pongan en servicio su sistema propio de generación, y esto pues motiva un consumo adicional de combustibles que gravan en el costo de los productos finales refinados. Entonces eso tiene un impacto que debería también calcularse. Por otro lado, la solución que se imprima para resolver a corto plazo, al más corto plazo, los problemas de los apagones van a implicar necesariamente mayor consumo de combustible, sea el diésel, sea el búnker. La producción de búnker y de diésel de las refinerías ecuatorianas no abastece a la demanda que vamos a tener de combustibles en el futuro y a muy corto plazo. Esto obliga necesariamente a que Petroecuador o el Ministerio de Energía hagan importaciones emergentes y rápidas de combustibles, tanto de búnker como de diésel. Entonces, cualquiera que sea, la solución, sea que sean las barcazas, o sea que sean los contenedores, los generadores para ponerlos en tierra, van a necesitar de combustible adicional. Esteban. Don Hernán, ¿las barcazas generan energía termoeléctrica? ¿O qué tipo de energía? ¿O hidroeléctrica? Termoeléctrica. Por tanto usan diésel. Ellos usan el búnker o fuel oil. Fuel oil. Fuel oil. Ellos usan fuel oil. Ellos se abastecen a través de alijes. Esto quiere decir que, bueno, depende del contrato que haga Petroecuador o el ministerio con las barcazas en el abastecimiento del combustible. No sé si las barcazas se abastecen solas, tienen su sistema propio de abastecimiento y al Ecuador le facturan el kilovatio hora, o el gobierno se compromete a facilitar el combustible para la generación. Y en ese caso, ingeniero, tuviésemos que importar fuel oil, ¿o cómo funcionaría? Porque, como lo dijo, no abastece la producción nacional. Aquí se produce fuel oil, me parece. ¿O no? Sí, claro. Las refinerías. Pero no es el residuo de la refinación. Sí. Obviamente que vamos a tener que importar. Y yo ayer hacía una consulta con alguien que trabajó en Flopec, y nosotros normalmente importamos 20 buques mensuales que traen gasolina y diésel, pero ahora vamos a incorporar a esta frecuencia de buques buques cargados con más diésel y cargados con fuel oil para abastecer, sea a las barcazas o sea a los generadores, a la solución que se crea más conveniente y que traiga una solución más rápida para los apagones. ¿Y esta qué es el campo amistad? Para que los que nos escuchan sepan, porque sabe que en todos los gobiernos hay un master plan de hidroeléctricas, energía eólica, una eléctrica Santiago,
otra repotenciación de la refinería de Esmeraldas, otra hidroeléctrica por acá y otro proyecto por acá y el campo Amistad. Y los ecuatorianos lo vemos en papel, pero no lo podemos ver ya concretamente. ¿Qué es el campo Amistad? Porque el gobierno está planteando desarrollarlo. Sí, hay varias licitaciones fallidas del campo Amistad. Habría que analizar cuáles han sido las razones por las que han fracasado las licitaciones. Normalmente se acusa a que la licitación fracasó porque los términos de referencia estuvieron mal hechos, estuvieron imprecisos, etcétera. ¿Y los estudios, pues, don Hernán? Exactamente. Tanta plata que nos gastamos en estudios. Así es, habría que establecer esas responsabilidades. Creo que la Contraloría General del Estado, ante la situación actual, debe revisar con mucha prolijidad los contratos firmados en gobiernos anteriores y por sobre todo los contratos que no se firmaron y que tenían que firmarse. El campo Amistad, ¿no, verdad? El campo Amistad es un campo petrolero y de gas que está ubicado en el canal de Jambelí, frente a las costas en Machala, en El Oro, y ese es parte del bloque 6. En este campo han habido varias empresas petroleras que han sido contratadas por el Estado y que han perforado. O sea, ahí se han perforado 17 pozos, de los cuales 4 estaban en producción y actualmente me parece que está 1 o 2 pozos. ¿De los 17? De los 17. Entonces, eso quiere decir que, bueno, los pozos, ¿por qué razón salieron secos? Pues algunos de los que se han perforado, y la respuesta es porque la geología es muy compleja. El riesgo geológico de ese campo es muy alto. ¿A qué llamamos riesgo geológico? El riesgo geológico es la complejidad geológica que nos permite a los ingenieros de geología acertar la ubicación de un pozo justo sobre Pero dice un que ya hay yacimiento. 17 inspeccionados y... Hay 17 pozos. Se estimaba una reserva, una producción de 1 millón de pies cúbicos por día. Y ahorita estamos produciendo apenas 20 millones de pies cúbicos. ¿Pero por día. infraestructura o porque no hay petróleo realmente allá abajo? No, petróleo y gas hay. Lo que pasa es que por falta de presupuesto, falta de estudios, de actualización de los yacimientos, de evaluación de yacimientos, es una situación complicada. No se ha hecho por falta de presupuesto y se ha dejado que la producción siga cayendo. ¿Y eso que al momento de hacerlas lo hizo la empresa privada? ¿Hubo alguna concesión? Sí. ¿Votamos a la empresa? ¿Perdimos un arbitraje? Cuéntenos qué pasó. Había empresa privada, comenzamos con ADA, luego vino otra empresa, después tomó a cargo Petroecuador, Petroamazonas, y en todo ese proceso histórico del campo se han perforado los 17 pozos. Como digo, se pusieron, hay 4 plataformas de las cuales se perfora o están los pozos, se hace mantenimiento desde allí, y hay toda la infraestructura de un gasoducto y una planta de tratamiento en tierra para la regasificación. Ajá. Se entrega alrededor de 14 millones de pies cúbicos a la termoeléctrica, a la Machala Power, y como 6 millones de pies cúbicos se entrega a la cerámica de Cuenca. ¿Y ahorita quién la maneja? Ahorita lo está manejando Petroecuador. Vamos a darle paso a Rodrigo Campos, pero a ver, donde mete la mano Petro, todo es Petro. Y no estoy hablando del presidente de Colombia, por si acaso, que es el problema allá de los colombianos. ¿Se acuerdan que había una famosa palabra, Petro? Está Petro, eso está turro. Es el equivalente. Bueno. Esa no es de mi época, Pocho. ¿Ah? Esa no es de mi época. Acá donde mete la mano Petro, o sea, Petroecuador, Petroamazonas, Petroindustrial, todo es Petro. Rodrigo. Ingeniero, ¿qué alternativas a corto plazo sería mejor en términos económicos y en términos de tiempo? También se ha hablado mucho de las barcazas, también en el primer segmento cuando comenzamos mencionamos que en el gobierno de Guillermo Lasso se había dejado lista una propuesta para traer a 3 barcazas que iban a estar abastecidas de fuel oil y que iban a proveer alrededor de 300 y 400 megavatios hora, que era más o menos en total el déficit energético del país. ¿Cuánto nos pudiera estar costando esto? ¿Es la única alternativa? ¿Existen más soluciones? Bueno, yo no soy un experto en electricidad. Mi profesión, soy ingeniero en geología y tengo una especialidad en ingeniería de reservorios de petróleo y de gas.
Claro, pero las barcazas Pero usan... analizando las alternativas, yo había elaborado un cuadro de alternativas al muy corto plazo, alternativas inmediatas al mediano y a largo plazo para resolver este problema estructural de los apagones. En primer lugar, una solución que me parece, desde mi punto de vista muy personal, que habría que estudiar y tomar una decisión es el bombardeo o siembra de nubes o bombardeo de nubes. Este es un proceso que se bombardean las nubes con yoduro de plata y otras sales y se provocan precipitaciones. Esto ya lo hicimos en el Ecuador en la época del gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Tuvimos un periodo de estiaje muy intenso. En esa época ministro fue el, que en descanse en paz, ingeniero Donald Castillo, y él contrató el bombardeo de nubes y dio magníficos resultados. Eso sería inmediato. Es inmediato. ¿Y cómo se hace eso? Eso es inmediato. Se carga unos núcleos de yoduro de plata, se mezcla con otras sales, cloruro de sodio entre esos, y desde un avión se bombardea a las nubes. Claro. Estas nubes aumentan su densidad y al chocar con las otras nubes generan pues la lluvia. Esto es un proceso que ahorita mismo lo están haciendo en México. Y es focalizado, o sea, por ejemplo, sobre las nubes que están en Paute, en Exactamente, Casares, exactamente. Sopladora, en Coca-Cola. Uno trata de hacer llegar la lluvia a donde se necesita. Esta situación obviamente no es sencilla, tiene que ser estudiada por meteorólogos que tienen que estudiar corrientes aéreas, temperatura de la O sea, que no es de atmósfera. rápida aplicación. No, es de rápida aplicación y es barata. Y entonces, No, pero creo que no se ha estudiado, a lo mejor suena un poco, no sé, burlesca la idea tal vez, o muy simplista, pero me parece que a corto plazo esto podría ayudar a elevar los caudales de las represas. Esto en primer lugar, y digo, tiene un nivel de incertidumbre bastante alto. la abogada ¿no? Carla Escobar señala lo siguiente, y eso no puede ser considerado una lluvia ácida perjudicial para la salud. Todo eso tiene que considerarse si es una lluvia ácida o no es ácida, pero en México lo usan, entiendo que habría que consultar con los expertos o las empresas que hacen este trabajo en México. Ellos deben tener muchos estudios. También en Dubái, claro que en Dubái ustedes han visto las consecuencias de las lluvias, han traído consecuencias muy, muy fuertes, ha llovido en sitios donde no esperaba que llueva y no han podido controlar la cantidad, la intensidad de las lluvias, que ha causado varios problemas. Por eso digo, es una solución, pero que tiene mucha incertidumbre, que había que desvirtuarla con análisis y con investigación. Pregunta a don Carlos Quevedo, ¿las barcazas necesitan de una subestación para transmitir la energía eléctrica que genera? Las barcazas, yo tengo entendido de que el sitio ideal para la ubicación de una barcaza con 360 megavatios está en Trinitaria, y en tierra parece que sí existe la capacidad de recibir esa carga. ¿Alguna pregunta Don adicional? Hernán es ingeniero geológico, petróleos. Es geólogo él. geólogo, experto en petróleo, y le estamos preguntando de la electricidad. Pero Perdónenos, pero es que es el tema actual y está es. relacionado con el petróleo. ¿Tienen alguna pero- inquietud, sí. Rodrigo? El gas asociado a los mecheros también puede ser una alternativa como solución. ¿Y cómo? Sí, de hecho hay alguna alternativa de solución que propone la construcción de una estación termoeléctrica de ciclo combinado en Xuxupindi, captando el gas asociado de 350 pozos. Hay más de 470 pozos, digamos, mecheros en el oriente, y esta empresa pretende captar 350 pozos y ese gas de esos 350 mecheros, llevarlos a una planta de generación de 400 mega. El costo más o menos es de $800 millones y ellos ofrecen financiamiento. Claro está, este es un proceso a mediano plazo, será unos 2 años más o menos la solución de la construcción de esta represa, pero de esta planta termoeléctrica. Pero hay otra alternativa de solución que es a mediano plazo, es la reparación de las turbinas y calderos de la Gonzalo Ceballos.
¿Cuál es la Gonzalo Ceballos? Es una planta termoeléctrica que está acá al norte de Guayaquil. Aquí en Guayaquil. Y esta planta tiene las turbinas que están en mal funcionamiento y los calderos. En los calderos hay que reparar o cambiar la tubería, que es una acuatubular, me parece, y hay que cambiar la tubería y hay que cambiar algunos sistemas de control para volverlo un control electrónico. Y ahí se necesita $600 millones para reparar y ponerlo en funcionamiento total, una reparación total de la Gonzalo Ceballos. También sé que esta compañía está ofreciendo este proyecto totalmente financiado. Lo que busca es, me imagino, algún contrato de recuperación de capital a largo plazo, qué sé yo, 10 años, 15 años, 20 años, no conozco. Este país se está acostumbrando a ser un país de la chatarra. Así hay que decirlo, Ecuador. Desgraciadamente, duele decirlo, pero hay que decirlo así. Ecuador es el país de la chatarra. Tenemos problemas de seguridad, pero cualquier cantidad de carros chatarras, con motores dañados, sin llantas, o sea, chatarra. Tenemos problemas de electricidad y las termoeléctricas chatarras también, con turbinas dañadas, con turbinas que ya pueden ser totalmente eliminadas. O sea, todo lo que tenemos está chatarrizado. Somos el país de la chatarra, por eso es que funcionamos como chatarra. Cuando necesitamos algo, todo está hecho chatarra en este país. No se toman las precauciones para hacer los cambios a tiempo y por eso cuando necesitamos de esos elementos del Estado, no sirven porque están hechos chatarras. Una última pregunta. Pocho, si me permite, el problema no está en las sábanas. Entonces, ¿dónde está el problema? En la estructura de las empresas. El momento en que todas las empresas estratégicas dependen del Ministerio de Finanzas o del Ministerio de Economía, ahí se estrella todo proyecto. Uno presenta en el sector eléctrico o en el sector petrolero, presenta un proyecto, digamos, para construir una planta de electricidad para autoabastecimiento de Petroecuador en los pozos en el oriente. Llega al Ministerio de Finanzas, y ahí se queda no hay plata. Y si no hay plata, entonces la solución, Pocho, queridos amigos, es que el gobierno tiene que tomar una decisión estructural, transformar al sector energético en verdaderas empresas autofinanciadas con autonomía financiera, económica y administrativa y liberarles de la politización. Porque, Pocho, aquí hay otra situación. Estas empresas son botines políticos. Entonces, el momento que entra la política, no entra la gente capaz. Y una de las soluciones, mi querido Hernán, es volver, Rodrigo y Esteban, a hacer presupuesto del Estado con base cero. Es decir, comenzar todo de nuevo. A ver, ¿qué hace falta en este país? Resolver problemas de termoeléctricas, arreglar patrulleros y todo este tipo de cosas. O sea, hacer un presupuesto ajustado a la realidad del momento. Lo que nos estamos acostumbrando es a usar como base el mismo presupuesto de siempre, mejoramos algunas cosas, reducimos en otras. No, hay que tirar todo abajo, comenzar de cero. Hay cosas que ya a lo mejor no necesitan ni ser presupuestadas. Hay otras cosas en que sí se necesita generar presupuesto nuevo. O sea, necesitamos una carpintería financiera totalmente renovada en este país para que no nos encontremos con este problema de que no hay presupuesto para nada. Para nada es lo importante el presupuesto en este país, por Dios. Porque todo está destinado a una serie de cosas que a lo mejor son hasta superfluas para el funcionamiento del Estado o que por lo menos hoy no son prioritarias. Yo quiero solamente preguntarle a usted una última cosa sobre el tema del campo Amistad. Los peruanos recién la semana pasada se enteraron, o sea, después de haber hecho las investigaciones geológicas correspondientes, que en el noroeste del Perú, o sea, lo que es Tumbes, hay muy buenas reservas de gas, reservas petroleras y reservas de gas. Y es hasta lógico pensar de que si en Jambelino solo tenemos campo Amistad, en Perú también van a tener, pues. Los peruanos ya han hecho las inspecciones correspondientes, han descubierto eso, están felices y ya van a comenzar a trabajar para comenzar a explotar eso. Y nosotros que ya tenemos tiempo con este tema, no lo desarrollamos, creo que a un 20% nomás es lo que hemos desarrollado. Así es. Ese es el Ecuador, ese es el Ecuador de siempre. El bloque 6, que es un bloque grande en donde está el campo Amistad, en la parte sur del bloque 6 está el campo Amistad, tiene otros campos parecidos o más grandes que el campo Amistad. En el vértice noroccidental
hay un campo extremadamente grande que necesita ser investigado. Se ha hecho campañas de sísmica 2D y 3D en algunas partes del bloque 6, pero hace falta una gran inversión en investigación con pozos de avanzada y pozos exploratorios. Pero el campo Amistad es una parte del bloque 6. Debería haber una campaña de licitación del desarrollo de toda la costa ecuatoriana. Personalmente conozco de la existencia de un campo, alguna vez lo he comentado, un campo que con la información disponible hemos detectado inmensas cantidades de gas y de petróleo de gravedad, API de más de 36 grados. Y me atrevo a decir como técnico esto porque hay el respaldo tecnológico suficiente para aseverar eso. Lo que hace falta es perforar un pozo para simplemente constatar las reservas y constatar la calidad de lo que estamos hablando. Creo que sería necesario motivar a que el Ministerio de Energía propicie una licitación internacional para desarrollar todos los campos petroleros que hay en la costa ecuatoriana, desde la frontera con el Perú hasta la frontera norte con Colombia. Ingeniero, una última pregunta por mi parte. ¿Cuál es el estatus, si es que es de su conocimiento, del bloque 43 del ITT después de la consulta popular de Guillermo Lasso y cómo se dijo que se iba a prolongar, a suspender el removimiento? ¿Cuál es el estado? El estatus ahorita es de que está corriendo el plazo que da la consulta popular hasta agosto de este año para cerrar las operaciones. Mi punto de vista personal, no de ahora, sino desde antes de que se efectúe la consulta, es de la inaplicabilidad de esta consulta popular. Una consulta popular que estuvo plagada de errores, estuvo plagada de... extemporánea, pues. De muchas cosas negativas. Yo pienso igual que el señor ministro de Energía, deberá preparar un documento técnico, legal y económico, sobre todo en la situación actual. No nos podemos dar el lujo de restar 55,000 barriles de producción, son como 1.200 millones de dólares anuales al costo del petróleo actual. Sabemos que la situación geopolítica mundial hace prever que el precio del petróleo va a subir, quizás llegue a los $100 de acuerdo a algunos pronósticos. Hernán, perdón que lo interrumpa ahí. ¿El alza del precio del petróleo nos beneficia o nos perjudica? Porque escucho de repente a alguien que dice, sí, sube el precio del petróleo, pero también sube el costo de los subsidios que el Ecuador tiene que pagar. Claro. Bueno, pero el margen... Pagamos lo que el combustible ya, digamos, el petróleo refinado, que es la gasolina, la pagamos a precio internacional porque la compramos afuera. O sea, aparte, porque otra sí se refina aquí en Ecuador. Por eso pienso yo, Pocho, que la solución es estructural. Aquí, Petroecuador, alguna vez ya lo dije en este mismo set, Petroecuador ya no da más. Por las mismas situaciones estructurales, no tiene plata, no tiene un presupuesto propio. Los proyectos fracasan porque no les asignan presupuesto, no les asignan dinero, y entonces los proyectos fracasan. A Petroecuador y a las empresas eléctricas se les debe dar una nueva estructura organizacional, dotándoles de presupuesto, dotándoles de autonomía financiera, dotándoles de autonomía administrativa, que los gerentes sean la gente capaz y no sean una cuota política, etcétera, etcétera. ¿Cómo quisiéramos cómo quisiéramos resucitar a Carlos Julio Arosemena Monroy para que venga a esa silla que está ahí vacía y nos diga aquí: para que se salve el Ecuador, tiene que morir Petroecuador? Como cuando alguna vez dijo, para que se salve el Ecuador, tiene que morir Yetel. No, y realmente es lo que está diciendo, lo que estamos siendo testigos es del fracaso estrepitoso del Estado empresario, de las empresas públicas. No da más Petroecuador. El modelo de empresas públicas le extrae, valga la palabra, le extrae toda la utilidad para la cuenta única del Tesoro. No hay reinversión, no hay capitalizaciones.
A las finales, Petroecuador está en soletas por el modelo también. El Banco del Pacífico es un muy buen ejemplo de la alternativa, digamos, que se pudiera hacer, de lo que entiendo. Ah, sí, Y el lo Estado mismo- accionista. Pero y es que lo antes mismo- existían claro, ya. empresas de economía mixta que siguen funcionando, pero la ley de empresas públicas desplazó a las empresas Y de lo economía mismo, mixta. lo mismo Claro. las telecomunicaciones en este país. Por eso que cuando Carlos Julio Arosemena dijo para que se salve el Ecuador tiene que morir Yetel. O sea, ya, ¿hasta cuándo el Estado sigue manejando las telecomunicaciones? Fue lo que quiso decir. Y las telecomunicaciones luego dejaron ese esquema rígido de sector estratégico y miren ustedes cómo ingresó la inversión privada. Y hoy el Estado sí tiene una empresa estatal en telecomunicaciones, pero también hay privadas como en el caso de Claro, Movistar o Telefónica que se llama, y nosotros gozamos, pues, todo servicio público igual, o todo servicio al público igual tiene de vez en cuando algún problema, pero hoy gozamos de una buena telecomunicación en este país. De acuerdo. Que es lo que en su momento debe ocurrir con el tema del suministro de energía eléctrica, que fue privado en sus inicios, al menos en Guayaquil con la empresa eléctrica, y que después pasó a ser estatal. Y miren toda la desgracia por la que tenemos que pasar en pleno siglo XXI, estos cortes de luz y el problema del petróleo igual. En todos estos lados lo que hay es corrupción y poca eficacia y poco beneficio para el país, que es lo que realmente nos interesa. Muchas gracias, Hernán, por Perdón, una aclaración participación. ¿Qué nomás, quiere aclarar? Pocho. Cuando yo digo Petroecuador no da más, no quiero decir que debe desaparecer, quiero decir que debe transformarse. O sea, debe desaparecer Claro, como está. debe cambiar el modelo. Tiene que Claro, transformarse. o sea, si Claro, quiere mantengan el nombre o cambien No, el nombre de también, pero el acuerdo. modelo es lo que tiene que cambiar. Así es. Al final Tiene de que ser cuentas, una entidad controladora, básicamente. Así es, así es. Bueno, gracias Hernán por su participación en este programa, siempre un gusto Muchas tenerlo gracias. aquí. Gracias.